Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, nuestro Padre Dios, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros, y cuando no te conocíamos, tú nos has amado. Y Jesucristo ha recibido toda la maldición y el castigo en vez de nosotros. Y con la sangre preciosa derramada del Señor, ha lavado nuestros pecados y sin ninguna paga nos ha salvado. Te agradecemos por esa gran gracia. Ahora en este tiempo que tú has permitido, ayuda para que solamente podamos obedecerte y podamos seguir tu voluntad. Para que podamos vivir así, Señor, siempre esté con nosotros. Y ayuda nuestra debilidad para que podamos ser guiados a la verdad. Te agradecemos por esta gracia. En este tiempo estamos aquí juntos, reunidos, los redimidos ante ti, Señor, para aprender tu palabra, y te agradecemos por permitir esta comunión. En este tiempo, Señor, que esté junto con nosotros y mire a cada corazón de cada uno y aférrenos con tu mano poderosa. Los hermanos que no han podido participar hoy y los que están participando vía online, a todos ellos, Señor, esté junto con ellos y abúndeles con la gracia digna. Todas las iglesias que hay en el extranjero y también aquí en Corea, guarde a cada uno y protégelos. Te confiamos en ti, Señor. Y en este tiempo difícil, ayuda para que no haya ninguno quien sufra la dificultad. Protégelos y guíalos a la palabra. Nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y nos ayudas y nos enseñas el camino correcto. Ahora en este tiempo también, Señor, muéstranos tu voluntad santa y haznos comprender tu palabra, para que podamos vivir poniendo en práctica tu palabra para tu gloria, Señor. Para eso danos la sabiduría, el coraje y el poder. En este tiempo, que el Espíritu Santo guíe todo, y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 왜 슬퍼하느냐 왜 걱정하느냐 무얼 두려워하느냐 아무 염려 말아라 큰 어려움에도
함께 하리라. 내가 너를 지키리라. 실망치 말고 나를 보아라. 나는 너의 하나님이라. 왜 슬퍼하느냐. 왜 걱정하느냐. 무얼 두려워하느냐. 아무 염려 말아라. 큰 어려움에도 큰 아픔 있어도 이젠 아무 걱정하지 마. 내가 널 붙들어 주리. 내가 너와 항상 함께 하리라. 내가 너를 지키리라. 실망치 말고 나를 보아라. 나는 너의 하나님이라. 실망치 말고 나를 보아라. 나는 너의 하나님이라. Gracias. Busquemos juntos la Biblia, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Desde el versículo 1 a 10 yo les leo. San Mateo capítulo 5 versículo 1 a 10. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta aquí. Por la enfermedad contagiosa coronavirus,
Muchos no pueden reunirse ni tampoco aprender la palabra con libertad. Esto me lamenta mucho. Pero aún así, en esta dificultad, en cada lugar y en cada hogar, hay muchos hermanos que están anhelando la palabra y en esta hora también están escuchando juntos. Todas las personas que están cerca con Dios, Dios también está cerca con ellos. Igual que esa palabra, acercarnos con la palabra es acercarse con Dios. Y quien anhela la palabra de Dios es quien anhela la gracia de Dios. Y es quien quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor estará junto con él. Y dependiendo de cada uno, Él permite la gracia digna. Hoy, a continuación, anteriormente hemos hablado acerca de San Mateo capítulo 5, es lo que dijo Jesús acerca de los bienaventurados, acerca de qué será la felicidad verdadera. Por eso el título de hoy es El secreto de la felicidad verdadera. Aquí Jesús dijo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Antiguamente para el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, cuando le ha dado la ley, con un aspecto muy temeroso se manifestó y los hombres no pudieron acercarse, tampoco las bestias pudieron acercarse al monte porque iban a ser matados. Entonces ahí es cuando se manifestó Dios con un aspecto muy temeroso. Para un pecador, Dios es un ser temeroso y es un Dios que da la ley. Un pecador que ya ha quebrantado todas esas leyes, obviamente va a estar ante Dios como un juez y como un pecador, y por eso va a temer. Pero aquí en San Mateo 5 aparece con un aspecto contrario totalmente. Dios se manifestó en un aspecto de un hombre quien es tan manso y tan suave. Se acercó con muchos hombres y subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea, una multitud también vino, ¿no? Este aspecto, igual que ahora, el Señor está ante nosotros y nosotros también tenemos que ir ante Él para escuchar la palabra. En ese tiempo, la palabra que el Señor nos da es muy seguro. Por eso dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí Jesús, lo que Jesús dice aquí es muy importante. Por eso dice los bienaventurados. Hay que saber qué es la bendición y haciendo qué podemos recibir la bendición. De eso se trata. Por eso, como les dije la vez pasada, acerca de los pobres en espíritu, he empezado a explicar de eso y también les he hablado acerca de los pacificadores. Como dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y las 7 bienaventuranza también puede ser el temperamento espiritual para entrar al cielo. Y todos ellos son los que padecen persecución por causa de la justicia. Por eso, en cada palabra, como menciona aquí, quizás
es el contenido muy importante, pero difícil de entender. Por eso quiero explicarles de cada uno de aquí. Y hoy les voy a hablar, que es el tercer punto, acerca de los mansos. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Les voy a hablar acerca de ese versículo. Como dice antes, los pobres en espíritu, o también dice los que lloran. Esto es el aspecto de los hombres antes de recibir la salvación. Está señalando el corazón que debe tener los que no son salvos para recibir la salvación. Los hombres desde su nacimiento han venido con las manos vacías y también van con las manos vacías. Y lo carnal también, viviendo en esta tierra en sí, son pobres. Que sean pobres económicamente o si no, al contrario, aunque sean ricos, quizás es pobre en el corazón. Por eso todos ante Dios somos pobres, los que no son salvos. Y también, no carnalmente, sino espiritualmente ante Dios, realmente está miserable. Es como un pecador desnudo. Ante Dios tiene que recibir sí o sí el castigo y la destrucción. Y ese aspecto tan miserable, encontrar eso, realmente uno comprende cuán pobre es uno. Y también como un mendigo más miserable en el mundo, a esas personas que diga que el cielo, el reino es tuyo, quiere decir que vamos a entrar en su reino, el reino de Dios. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Igual que este versículo, los que son ricos en el mundo y en el mismo tiempo hay los que son ricos espiritualmente. En la iglesia de la Odisea, ante los ojos de Dios, ante Dios está desnudo, ciego, pobre, miserable y un desventurado. Y dice, yo soy rico y me he enriquecido sin saber su aspecto verdadero. Y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es soberbia espiritual. Ni siquiera recibió la salvación y dice que tiene una conexión espiritual con Dios. Esto es ser rico espiritualmente. Obviamente esa persona también no puede recibir la salvación. Hay que ser pobres ante Dios. Quiere decir que es la primera condición del corazón que debe tener uno para recibir la salvación. Y después dice los que lloran. Son los que están tristes por los pecados. Dios, a todos los que lloran y los heridos del corazón no destruye. Como dice en San Lucas 18:13, mas el publicano se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Como dice que él fue siendo justificado, los que entristecen por sus propios pecados. Quizás en el mundo pueden ser tristes por haber perdido su riqueza en el mundo, eso lo hacen bien, pero estando ante Dios, conociendo que uno es pecador ante Dios, no saben llorar y tampoco saben estar tristes. Pero mientras que aprendemos la palabra, somos pecadores desnudos y hay que comprender que está en un destino tan miserable. Estos son los que lloran. Y no solamente comprender el pecado, sino hay que arrepentirse y regresar al Señor. Igual que el hijo pródigo regresó con su padre después de haber perdido y despilfarrado todo el dinero. Él comprendió, ¿no?, que hay que regresar con su padre porque no puede morir ahí. Eso es el arrepentimiento. El amor del Padre es mucho más grande que el pecado.
Es por eso que ya fue perdonado todo y solamente estaba esperando para su regreso. Por eso a todos los que lloran y los que están tristes por sus pecados, los que regresan a Dios, a ellos Dios los acepta y los salva. Recibir el perdón de pecado es la consolación mayor. Hoy día, como dice el tercer punto, es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos quiere decir los que son perdonados de los pecados y los que recibieron la salvación. Esto es el corazón de Cristo que uno debe tener después de recibir la salvación. No solamente ha recibido la vida de Cristo, sino también recibió el corazón de Cristo. Ese corazón de Cristo, como dice en San Mateo 11:29, Jesús dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Es mansedumbre y humildad. Y en estas dos palabras está explicando acerca de cómo es el temperamento de Jesús. Uno, después de recibir la salvación, mansedumbre y humildad, uno puede tenerlo en su corazón, que es el corazón de Cristo. Los que son mansos y humildes, obviamente es Jesús mismo. Por eso Jesús originalmente obviamente es la imagen de Dios y Él está en el mismo nivel que Dios. Pero ha vaciado ese lugar. Se ha apartado de ese lugar tan glorioso y vino a este mundo tan bajo y humilde y fue como un hombre, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y también haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Creador que ha creado todo el universo, Él ha sido un hombre y vino a este mundo. Y todo el sufrimiento y la tentación que debe recibir un pecador, lo recibió todo. Y a las israelitas han recibido todo el odio y el rechazo. Y el Señor, quien es el Rey de los Reyes, cuando entra a Jerusalén, ha entrado con un pollino. Si saben, ¿no? En Apocalipsis 19 sale cuando el Señor ascendió en los cielos. Realmente Él, cuando viene a este mundo, viene como el Rey de Reyes, con un caballo blanco. En su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habían tantas personas que estaban siguiendo de su detrás, montando un caballo blanco. En un aspecto tan glorioso, cuando Él se manifiesta como Rey de Reyes, Él viene con un caballo blanco. Sin embargo, Jesús, realmente cuando era el más famoso a las israelitas, ha entrado en Jerusalén, que Él, quien es el Rey verdadero, cuando entró a Jerusalén, se ha montado en un pollino. Y quiero que piensen ese aspecto que fue un poco gracioso, ¿no? Que un adulto mayor monte un pollino. Pero en la Biblia dice que él fue humilde y por eso se ha montado del pollino. Jesús, que no tiene ningún pecado, recibió la sentencia de muerte. Y los soldados romanos escupió en su cara y ha dado cachete en su cara y lo golpeó con palo y fue insultado. Él, como el pecador más miserable,
cargando su cruz, fue crucificado al final. ¿Por qué? Primero es porque esto es la voluntad de Dios. Jesús dijo en San Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es que Jesús, que no tiene ningún pecado, que muera como un sacrificio para que salve a todos los hombres en este mundo, para llevar al reino de Dios. Por eso en San Mateo 26, versículo 39 dice, en la última oración que él hizo en el monte Getsemaní fue, Padre mío, que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús tuvo el mismo cuerpo que nosotros. Ha recibido toda la vergüenza que pudo recibir un hombre y el dolor en la cruz. Por eso Jesús dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración hizo y ha decidido en su corazón para ser crucificado, pero dice que el sudor que caía de su cara era como gotas de sangre y por eso bajaron los ángeles para ayudarle. La vergüenza de la cruz y el dolor, sabiendo eso, ir hacia la cruz no es algo fácil. Sin embargo, Jesús dijo, que no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es ser manso y humilde. Por eso vamos a buscar juntos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 desde el versículo 5 hasta 8. Yo les leo. Capítulo 2, versículos 5 a 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si es que vemos la palabra mansedumbre en el diccionario, como sinónimo sale suave, benevolente, también amable, sale como esos significados, pero la mansedumbre que el Señor habla es un poco diferente. Primero Jesús mismo fue manso. Mansedumbre y humildad es lo mismo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay que saber qué es el corazón del Señor. Él fue como un hombre. Él ha sido como un siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mansedumbre quiere decir abandonar su voluntad propia y ser obediente a la voluntad de Dios. A pesar de una gran dificultad, pase lo que pase,
obedecer a la voluntad de Dios. Esto es tener el corazón de mansedumbre. En Isaías 53, versículo 7 dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Dicen que los animales saben cuando es llevado al matadero. Hasta el cordero llora, ¿no? El cordero cuando es llevado al matadero solamente sigue, pero sí sabe que va a morir. Pero sin ninguna queja va nomás. Yo cuando fui a China y a Austria, y cuando fui a Australia yo he visto cómo ha matado a una oveja. Obviamente eso era para darnos la comida de ovejas, sin embargo nos ha mostrado ese proceso de matar. No era algo tan grande, sino solamente ha atado sin ninguna fuerza sus patas y metió el cuchillo en su cuello. Y no ha hecho tanto sonido, solamente estaba llorando y gemía un poco y nada más. Y viendo eso yo realmente pensé que es el mismo aspecto que Jesús cuando él murió. Para mostrarnos ese aspecto de Jesús, creo que Dios ha creado el animal oveja. Y también he visto que pelaba su piel, sus pelos, perdón. Y he visto que con una máquina estaba pelando. Y mientras que pela con la máquina, a veces cortaba su piel y estaba sangrando, pero la oveja se queda quieto. Entonces si lo pone por aquí, otra vez se queda quieto, parece un muerto porque no se mueve. Cuando fue pelado todo y fue como un desnudo y ahí ya empezó a caminar. Y viendo eso me acordé de la palabra como oveja delante de sus trasquiladores. Igual que Jesús, ¿no? En 1 de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Jesús, asimismo que no tiene ningún pecado, aunque me lo trataba mal, él no se quejaba ni una palabra. Aunque fue insultado, él no insultó. Aunque fue señalado o aunque recibió toda la maldición, se quedó quieto Jesús. No ha dicho ninguna palabra amenazándolos que recibirá gran maldición. Él no dijo ni una palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad de Dios, de que Él muera. ¿Cómo un hombre puede tener el corazón de Cristo? Con un esfuerzo humano, no hay ninguno quien pueda tener el corazón de Cristo. Nosotros hemos comprendido la gracia del Señor y hemos recibido la salvación. En el mismo tiempo de la vida de un Cristo, la vida de Cristo también nos ha dado el
temperamento de Cristo con la educación humana o con una lección moral. No puede cumplir esto. Esto solamente es con la obra del Espíritu Santo. Por haber recibido esa vida de Cristo, también podemos recibir el temperamento de Cristo. En San Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que vosotros en mí y yo en vosotros. Ese día se refiere a cada día de la salvación que uno ha recibido. En el mismo tiempo de conocer la verdad que el Señor me ha salvado, también comprende que el Señor está en mí. El Señor en mí y yo en el Señor. Por eso en 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Señor vino en mí y el Espíritu de Cristo y mi espíritu se ha unificado. Ya no puede separar. Si es que el pájaro entra en el fuego y el fuego entra en el pájaro, entonces va a ser uno, ¿no? Igual, el Señor y yo fui uno. En Romanos 8:9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Después de ser salvo, la palabra cristiano quiere decir que son hombres quienes están viviendo el Cristo en uno. ¿Dónde está Cristo? ¿El Señor me ha salvado y se ha alejado de mí? No, está en mí. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo he muerto juntamente con Cristo y ahora quien está en mí es el Señor. La razón que yo estoy viviendo con este cuerpo humano es porque yo tengo la fe de creer en Cristo quien está dentro de mi cuerpo. Lo carnal solamente es lo exterior, pero en mi interior está el Señor y Él es mi vida. Y nosotros creemos en eso. En Gálatas 3, versículo 2 dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Después de escuchar el Evangelio, comprender la gracia y cuando uno recibe la salvación, en ese mismo tiempo, quien nos hizo comprender la gracia del Señor es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo está en mí. Hay muchos que no saben, ¿no? Pero después de recibir la salvación hay que saber que está en mí. Por eso en 2 Corintios 13:5 dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Hay que conocer que Cristo está en mí. También en 1 Corintios 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Como el Espíritu Santo está en mí, es por eso mi cuerpo va a ser un templo. Cristo quien está morando en mí, Él es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu Santo ha dado el Espíritu de Cristo en mí, y no solamente eso, sino mora en mí y también ha sembrado el temperamento de Cristo en nosotros, poco a poco. Jesús también y sus discípulos no fueron mansos al principio. Pedro también fue muy impaciente y feroz. En el monte Getsemaní, cuando Jesús fue arrastrado, Pedro ha sacado su espada y ha cortado la oreja de un sacerdote, quien se llama Malgor.
Creo que si es que Jesús no hubiese estado ahí, Margot obviamente hubiese sido cortado su cuello. Jesús dijo, mete tu espada en la vaina. Jesús ha sanado esa oreja. Pedro también es muy impaciente. También Juan, ¿quién es? Quien ha recibido tanto amor de Dios. Cuando Jesús ha mandado a él para que predique, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Queríamos matarlo. Señor, quien no nos hace caso, ¿lo mataremos? Él también es muy impaciente. Por eso Jesús dijo a él que él es el hijo del trueno. Hijo del trueno, ¿no? Quien es muy impaciente y muy feroz. Pero él después, ¿cómo ha cambiado? Como apóstol Pablo. Apóstol Pablo fue quien ha decidido agarrar a todos los que creen en Dios para matarlos. Él tenía mucha ambición y también era muy impaciente. Escuchó que en Damasco había muchas personas creyentes de Dios, por eso fue, pero en el camino se arrodilló totalmente. A ese Saúl lo ha salvado el Señor y le hizo ser Pablo. Saulo quiere decir el grande, pero Pablo se refiere el pequeño. Por eso después de recibir la salvación, él realmente fue tan manso y humilde como el Señor. Todos los discípulos también, después de recibir la salvación, han comprendido el corazón de Dios y ha tenido su corazón. Por eso fue utilizado preciosamente de sí mismo para predicar el Evangelio. Si es que vemos a Moisés, un hombre manso como Moisés no creo que puede haber en esta tierra. Pero al principio Moisés no era un manso. Él tenía una ambición grande. Él ha matado con piedra a un Egipto. Dios a través de él ha salvado al pueblo de Israel. Por eso tuvo mucha ambición y tenía mucho orgullo. Dios le hizo salir del Egipto y tuvo que vivir en el desierto Medián. Con su propio esfuerzo no pudo hacer nada. Y Dios, para utilizar a ese Moisés, le hizo ser un hombre grande. Por eso desde el principio no hay ninguno que no sea manso. Cuando uno recibe la salvación o cuando es nacido nuevamente, la gracia del Señor y la vida del Señor se ha cumplido en una vez en su corazón. En Gálatas 5, 22 a 23 dice que esa mansedumbre es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso el fruto del Espíritu Santo no puede
tenerlo uno que no sea salvo. No puede ser un manso los que no son salvos. Cuando hemos nacido con este cuerpo, en Adán hemos recibido ese carácter de pecado. Por eso hemos sido heredados el carácter de pecado, como dice en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso, entre las cosas que Dios ha creado, lo que es más perverso y sucio es el corazón. ¿El corazón de quién? Todas las personas que han nacido bajo Adán. En Adán también hemos recibido genéticamente, ¿no? Al decir así, los pecados. Por eso odio, celos, envidia, avaricia. También adulterio, homicida, hurto. De ahí salen estos pecados del temperamento corrupto. Cuando uno no es renacido, los que tienen ese carácter feroz, ¿cómo podrá ser un hombre manso como Cristo? Esto no puede ser para los pecadores. Este corazón manso se refiere a solamente los renacidos. Es el temperamento de Cristo. En 2 de Pedro 1:4 dice: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Antes bien hemos huido de la corrupción y vivíamos escondiéndolo, pero ahora huimos. Y fue el participante de la naturaleza divina de Dios. No solamente nos ha dado la vida, sino nos da la vida de Cristo, también el temperamento nos ha puesto en nuestro corazón. Por eso Cristo quien está entre los salvos. Jesús no solamente con sus palabras fue manso y humilde, sino la vida misma de Jesús está manifestándose perfectamente en mansedumbre y la humildad en su vida. Cualquier pecador no puede ignorar a Jesús. Más que las personas que piensan que son justos, los que saben ser pecadores, igual que los publicanos y rameras, las personas que tienen muchos pecados. Jesús se acercó con ellos y comió juntos todavía. Y ha tenido misericordia con ellos. Y ha hecho la obra de dar la salvación. Esto es la mansedumbre de Jesús. Ese temperamento humilde se cumple en mi corazón. Pero el temperamento santo de Cristo no se cumple de un día para otro, sino uno quien ya es salvo, poco a poco cuando va creciendo su vida cristiana, poco a poco va a ir cumpliéndose esto. Un hombre ha nacido en el mundo, también ha crecido su cuerpo y también es educado. Y así poco a poco va formando
el pensamiento de la humanidad. Por eso en la iglesia dice hay que tener a hombres quien se comporta como hombres, no como los inmaduros. Viendo eso, los padres dicen, ¿no? ¿Tú cuándo vas a ser como un hombre? ¿Por qué dice que... ¿Por qué pregunta eso si ya sabe que es hombre? Hay muchas personas que han nacido como hombre pero viven como animales. Por eso poco a poco va a ir cumpliendo el carácter humano. Los cristianos, después de recibir la vida de Cristo, ese temperamento de Cristo ha llegado en uno, pero esto se cumple creciendo poco a poco de su vida cristiana y de su fe. Crecer hasta llegar como Cristo. Por eso en 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si ha recibido la vida de Cristo, entonces se va cumpliendo poco a poco el temperamento de Cristo. Entonces va a ir cambiando su hablar, su actuar. Entonces va a ir pareciéndose más con el Señor. Y también hay que parecerse. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso poco a poco el temperamento de Cristo, si es que se cumple, entonces esa persona, toda la vida que uno tiene, poco a poco va a ir pareciendo al Señor. Y también los que son salvos recientemente, todo el corazón y la vida hay que dejar en las manos de Dios, que Él lo controle. Porque yo no soy el dueño. El Señor ahora es el dueño quien está en mí. En 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cristo tiene que ser el dueño en mi corazón. Entonces va a ir santificándose como Cristo y tiene que hacer controlar mi corazón. Si es que no deja en las manos de Dios que Dios lo controle, entonces no puede cumplir el temperamento de Cristo. En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. El corazón de Cristo, ¿qué es? Si es que uno tiene el corazón de Cristo, puede llegar la paz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El corazón manso y humilde de Cristo, si es que uno obtiene esto, puede haber un descanso. Los que son feroces de corazón, los que son malos, los que tienen llenos sus deseos carnales, en ese corazón no hay paz. Siempre hay odio, envidia y quejas. Entonces, ¿qué paz puede haber? Es como una bomba de reloj. Si es que lo toca, entonces se explota. Hasta las cosas tan mínimas pelean, debaten, discuten, perdón. Entonces parece como una bestia feroz. Entonces, ¿qué paz puede haber en uno? El corazón de Cristo tiene que saber gobernar mi corazón. Y la mansedumbre y la humildad de Cristo tienen que perfeccionar en nosotros. Entonces puede haber el poder y el descanso. Como dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso el corazón de mansedumbre es que aunque uno quiera o no, sí o sí es el corazón de obedecer al Señor.
Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Nosotros, mientras que aprendemos la Biblia, si es que prestamos atención para conocer qué es la voluntad de Dios, sí o sí hay que obedecer. No hay que preguntar el por qué y no hay que quejarse, no hay que poner excusas, sino tiene que ser el cristiano quien tenga el corazón de obedecer sí o sí. Esto es manso. Que yo tengo esta situación, que yo por tales motivos, esa excusa y esa queja no es necesario. Un siervo, si es que habla, el dueño no escucha, ¿no? No tiene tampoco su plan, sino el dueño habla y el siervo tiene que obedecer sí o sí. El discípulo de Jesús nunca olvidaron que ellos eran siervos de Cristo. Silenciosamente han obedecido a la palabra de Jesús. En 1 Corintios 13, versículo 4 a 5 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Eso es el temperamento de Cristo. Esto es la mansedumbre y humildad. El amor aguanta sin decir nada, aguanta todo. Algunas personas, a pesar de que se comportan mal, prosperan. Entonces yo digo, yo vivo conforme a la voluntad de Dios, pero ¿por qué hay tantas dificultades? Esto es la obra de Dios, por eso enmudecí, no abrí mi boca, como esa palabra, ¿no? Solamente los cristianos deben agradecer a la gracia de Dios y hay que satisfacer que el Señor está conmigo, hay que gozarse y hay que tener el corazón de obedecer. Esto es la mansedumbre, ser mansos. Los que son mansos, hay que ser mansos y hay que recibir la herencia de Dios. Para eso, obviamente, en primer lugar hay que recibir la salvación, porque cuando uno no es salvo, no puede ni ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo con agua y del Espíritu Santo para poder entrar al reino de Dios. Esto es una condición segura. Cuando uno nace de nuevo, la vida de Cristo y el temperamento de Cristo se cumple en mí. Uno recibió la salvación y también tiene la vida de Cristo y el Señor está en mí. Pero no hay mansedumbre en mí. No quiero. ¿Así pueden decir? Dice, hay que tener este corazón en vosotros, que es el corazón de Cristo Jesús. No solamente ha recibido la vida del Señor, sino también hay que tener el corazón del Señor, que es la mansedumbre y humildad. Esto es el aspecto que de los cristianos que entrará en el reino.
Este mundo no es manso. Este mundo realmente es tan feroz, es tan soberbia, perversa y da miedo, ¿sí o no? Satanás, desde que uno es muy pequeño, no nos hizo nacer con, no solamente nos hace nacer con un corazón perverso, sino mientras que crecemos también hace perverso más y más. Desde que uno es pequeño, hace ver dibujos animados que pelean, que matan. Y cuando crece un poco más a través del internet, todo lo divertido ahora es sangrar, matar, pelear. ¡Qué cruel! Los hombres están siendo más feroces, muy perversos. Traicionan, matan, hasta lo venden. Traicionan a sus padres, a sus amigos. Incluso puede matar, ¿no? Hasta los problemas más pequeños se enojan hasta querer matar. Realmente son tan feroces. La crueldad y ser feroces es totalmente diferente y contrario de humildad y mansedumbre. Eso ya no es cordero, sino es un león. Miren a los leones. Quieren comer más y más. Pelean. En el corazón de los humanos está llenándose con las cosas vanas. No quieren perdonar. Critican a los otros. Y sí o sí quieren dar heridas para divertirse. En Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué soporta? Porque hay cosas que no pueden soportar, no pueden aguantar. Se siente un poco mal porque ha escuchado, entonces no soporta y dice: ¿tú qué conoces de mí? Tú no eres nada. Si quieres pelear ya, entonces empieza tú. Entonces solamente toca un poco y empieza a pelear, ¿no? Piensen. Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si es que el Señor hubiese sido feroz, entonces no hay ninguno quien pueda recibir la salvación. Un día como 1000 años, ¿no? Realmente ha aguantado todo. Nosotros teníamos tantos pecados, pero Él no ha calculado esto, sino nos perdonó sin pensar nada. En Tito 3:2 dice que a nadie quejen, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que no quejen. Sean amables para que tenga corazón de misericordia, de saber perdonar y no ser tercos, ¿no?
En Proverbios dice, perdonar a otros es gloria suya, que jamás puede perdonar. Que uno haga el mal a uno, entonces a la búsqueda de mi enemigo, ¿no? Antes de pagar esta paga del enemigo, entonces no voy a morir. Entonces esa persona va a morir primero que su enemigo. A todos los que quieren pagar por su enemigo, entonces realmente pudre toda su vida. Perdonar, esto es el corazón de Dios. Los mansos no esperan la gloria en esta tierra ni honor. Tampoco queja de la situación que uno tiene. Y tampoco entristece por eso. Tampoco desampara. Sino solamente con la gracia de Dios, nuestra vida también, de lo que yo he obedecido, el Señor me da. Y Dios, como está conmigo, yo agradezco y me gozo. Lo que piensan los mundanos es totalmente diferente. Ahora, Dios da a los mansos la herencia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué será esa herencia? La herencia que da Dios a los mansos es una herencia eterna. Busquemos juntos Job capítulo 21. Job 21. Antes de Salmos está Job. Job capítulo 21. Versículo 7. Job capítulo 21 desde el versículo 7 hasta 13. Yo les leo lentamente. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Si es que vemos esta palabra, en este mundo prosperan mejor los impíos, ¿no? Los impíos viven muy bien, también viven mucho tiempo. Y aún crecen en riquezas y tienen muchos poderes. Y también dice, su descendencia se robustece a su vista. Sus casas están a salvo de temor, no tienen miedo, ni viene azote de Dios sobre ellos. Miren esto.
Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Todo sale bien para ellos. Y dice, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. ¡Wow! Miren esto, hasta sus hijos. Hay muchos como manada de ovejas y bailan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Tan libremente, ¿no? Y así pasan sus días en prosperidad. ¿Y qué dice? Y en paz desciende al Seol. Al final, ¿cómo es? Pasan sus días en prosperidad y directamente entran al infierno. Si es que vemos al cerdo del banquete, lo hace comer mucho, ¿no? Al final para matarlo. En este mundo, Dios deja a los impíos que vivan bien, porque al final es todo de ellos. En Salmos 17:14 dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tiene en esta vida, ya recibió todo. En San Lucas 16:25 dice Abraham, le dice a ese rico que entró al Seol, oye, tú has recibido todo en este mundo. Aquí recibirás sufrimiento. Lázaro recibió mal ahí en la tierra, por eso recibe el bien aquí. Los impíos que prosperen bien en este mundo, Dios deja en paz a ellos, hasta que comprenda la gracia de Él. Por eso en Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque ellos pecan, no hay ningún problema. Por eso, aunque ellos pecan y pecan, no tienen ningún miedo. En versículo 14 dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Dios, por favor, no quiero que tengas interés de mi vida. Así dicen. No vamos a vivir conforme a tu palabra. Me aburre eso. Los que reciben herencia de este mundo son los que se apartan de Dios y viven como quiera y al final entran al infierno. Toda la riqueza, honor y gloria que ha recibido todo esto, miren bien a ellos. La mayoría no tienen relación con Dios. Busquemos juntos Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. Desde el versículo 2. A 13, yo les voy a leer lentamente. Salmo 73, versículo 2 a 13. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia.
Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El autor de Salmos ha temido a Dios y es quien obedece a Dios. Pero dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Viendo cómo corre este mundo, no sabía qué hacer. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia. Logran con creces los antojos del corazón. No sé por qué prosperan tanto ellos, ¿no? Los que son salvos, aunque sale todo bien, pero para otros todo sale mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Ni siquiera conoce de Dios, peca como quiera y vive como quiera, pero prospera y son más ricos todavía. En versículo 12 dice, por eso los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Limpiando su corazón y de querer vivir conforme a la palabra de Dios, dicen que es vano esto. Versículo 14 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué es esto? Por eso casi fue resbalado, deslizado, que casi va a la perdición. Hay que pensar profundamente de este problema. En este mundo los impíos, para ellos es una vida de prosperidad. Es el mundo que gobierna a los impíos. Yo quiero vivir conforme a la palabra, pero ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Por eso casi me pierdo. Tenemos el mismo corazón, ¿no? Pero en versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando entra al santuario de Dios, cuando está cerca con Dios, ora a Dios y la palabra de Dios, entrar en su santuario quiere decir acercarse con Dios, escuchar la palabra de Dios. Mientras eso, yo comprendí el fin de ellos. Comprendí ahora. Ahora sí comprendí el fin de ellos. Quizás ellos están viviendo felices, pero al final van a ser echados al fuego, al infierno. Los cristianos, ¿por qué tienen sufrimiento? Es para probarnos, es para entrenarnos.
para ver si realmente obedecemos la palabra de Dios o no. Ha salvado a Israel de Egipto y ha cruzado el Mar Rojo y estuvo en 40 años de desierto, y ahí estaban tantas pruebas, porque ahí es cuando pudieron ser entrenados para poder ser recibidos de la herencia de Dios que Dios quiso dar. La herencia que Dios nos quiere dar no puede ser comparado con las cosas que los mundanos esperan. Recibir la herencia de la tierra no quiere decir esta tierra maldita. Busquemos juntos Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, versículos 7 a 11. Leamos juntos. 37, versículos 7 a 11. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Aquí ha expresado muy bien. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. En silencio. Como Dios ha dicho que hagamos esto, por eso tenemos que guardar silencio, no hay por qué quejarse. Lo que Dios nos quiere dar no es este mundo. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando uno empieza a quejarse, también va a la perdición. Uno dice, ya yo voy a vivir haciendo todo lo que puedo. Puede recibir estas tentaciones. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los que esperan en Jehová? Lo que nosotros esperamos no es del mundo. Como David dijo, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. La herencia que Dios nos da, nosotros esperamos. Eso es la herencia eterna y gloriosa. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Les dije quiénes son los mansos. A pesar de que llega cualquier tribulación o sufrimiento, aunque haya un dolor carnal, guardan silencio y obedecen a la palabra de Dios, silenciosamente. Esto es ser manso. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esta tierra no se refiere al mundo. En versículo 18 dice, capítulo 37, versículo 18, leamos juntos. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Los días de los perfectos, esto no es solamente cuando es salvo, sino después de ser salvo para los mansos, y esta heredad será para siempre. La herencia que Dios nos quiere dar es eterno. Cuando vemos a los animales también,
Los animales feroces casi se han desaparecido y ya no hay. Quizás hay en el zoológico un poco, ¿no? Pero que sea ovejas, corderos, perdón, ovejas o vacas, los que son mansos, están llenos todavía, ¿no? Yo fui a Mongolia y más que el habitante de los mongolianos, hay mucho más que sean caballos, ovejas, vacas. Y ellos respetan las palabras de los hombres, ¿no? Porque son mansos. Este mundo es tan feroz y es todos llenos de la avaricia. Al final van a caerse. Nosotros no esperamos a un deseo carnal o a un deseo de este mundo porque nuestra herencia no está aquí en este mundo. En Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Los cristianos de los presos también os compadecisteis, y en el mundo recibe tribulación, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Antes, en la época de sufrimiento, no solamente han sido quitados de la herencia, sino han sufrido tanto, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Martín Lutero dijo, si tomo como enemigo a mi familia, riqueza, honor y autoridad, ¿de qué me sirve? Si lo vas a llevar, entonces quítalo todo. Que sea mi herencia, que sea mi honor, mi autoridad, mi vida. Que lo tome mi enemigo, no me importa, dice. Estará en el Señor. Está todo en nuestro Señor. Cuando uno tiene esta fe, puede ser un manso en este mundo. Por eso la herencia que Dios nos quiere dar no es algo que los mundanos quieren tener, aunque ellos intentan todo, ¿no? La herencia que da Dios a los mansos. Eso no incluye a las lágrimas, enfermedades o muerte. Es el reino del milenio y el nuevo cielo y la tierra. En Apocalipsis 26 dice que cuando el Señor viene a este mundo, va a gobernar todo el mundo y va a reconstruir este mundo como el huerto del Edén y va a entrar al reino del milenio con los cristianos salvos y vamos a disfrutar su gloria. Y en Apocalipsis 21, versículo 1-4 dice acerca del cielo nuevo y de la tierra nueva. El Señor estará junto con nosotros y ahí no hay lágrimas, no hay dolor. Tampoco hay engañadores astutos, tampoco enfermedad, tampoco muerte, sino como el Señor será un tiempo tan glorioso. Eso es lo que Dios nos quiere dar. Para eso nos ha salvado. No es para que nosotros disfrutemos un poco viviendo bien aquí en este mundo. Para eso no ha muerto el Jesucristo unigénito. Nosotros, la herencia y gloria que el Señor nos quiere dar, tenemos que esperar para eso. Nosotros, la gracia que el Señor nos ha dado
vivimos en su gracia, vivimos en su bendición. Y el Señor está conmigo, y donde obra el Señor, yo estoy ahí. Y donde está el Señor, yo estoy ahí. Eso es la herencia mientras que yo vivo en esta tierra. Y para esas personas va al reino eterno que es el cielo. Los que viven aquí también. Donde descansa el Señor, yo estoy ahí. Ahí también estará mi servidor. Donde obra el Señor, yo también tengo que estar ahí. Y así, en ese lugar eterno que el Señor está, yo también viviré ahí eternamente. Por eso nosotros tenemos que tener el corazón manso, obedeciendo a la palabra del Señor. Tenemos que esperar a la herencia eterna de Dios. Por eso nosotros, poco a poco, hay que ser más mansos y humildes, cargar el yugo de Él. Como dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tenemos que aprender del Señor cada día, ir pareciendo a Jesús. Nuestro deseo no es nada, solamente ir pareciéndonos con el Señor. Todo mi deseo, mi título de oración se cumplirá junto con el Señor. No hay otras cosas, sino poco a poco hay que ir pareciéndonos con el Señor y al final se transformará mi cuerpo como el cuerpo glorioso del Señor y así entraremos en su reino. Eso es nuestro deseo. La prosperidad de los impíos en este mundo es temporáneo y el sufrimiento de los cristianos también es temporáneo. Y en poco tiempo vendrá el Señor y nos dará ese reino glorioso y eterno. Y hasta que entremos en su reino, nosotros seremos mansos para cargar su yugo, igual que el yugo de la cruz, y guardando silencio tenemos que seguir su detrás. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, con tu sangre preciosa nos has perdonado eternamente, nos has salvado y nos has puesto como tu Hijo, y nos has dado la herencia eterna, esperanza gloriosa para entrar en tu reino. Te agradecemos por esto. Bienaventurados los mansos y recibirán la tierra como herencia. Hemos pensado de ese versículo hoy, Señor. Señor, tú, Señor, quien nos has dado la vida y nos has sembrado tu temperamento en nosotros. Para eso, Señor, guarde nuestra vida y gobierne nuestra vida, y que tu mansedumbre se cumpla en nuestra vida, para que toda nuestra vida se manifieste tu mansedumbre, para que todos los impíos que viven en este mundo, cuando se desaparecen, nosotros pensamos en tu herencia y lo recibimos. Ayuda para que podamos vivir una vida de obediencia, Señor. Para eso, guíanos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.